de conquistar, poseer y engañosamente aceptar la idea que podrían ellos algún día gobernar y dominar el mundo entero. Y la historia de todos los conquistadores y de todas estas personas que han tratado de soñar con apoderarse del mundo tienen el mismo común denominador. Todos fracasaron por su orgullo y su ambición. Absolutamente todos. Porque cualquier ser humano que crea que él puede gobernar, manipular, controlar, aplastar, coartar las libertades de los seres humanos, como en Cuba, como en Afganistán, los talibanes, como en Irán, como en Irak, como en Libia, etcétera, etcétera. Cualquier ser humano que se crea Dios siempre terminará en lo mismo, aplastado por Dios, porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Dios no tolera la soberbia, y la soberbia es esa idea falsa de que me hace creer que yo puedo ser independiente de Dios y que puedo algún día tomar el trono del mismo Dios. Solo una persona tiene el derecho, de acuerdo a la Biblia, de gobernar. El derecho y el poder y la autoridad sobre este mundo, y se llama Jesucristo. Solo una persona tiene ese derecho. Y esta persona que tenía el derecho de venir a este mundo y controlar y dominar este mundo, cuando vino a este mundo, nos dio exactamente el ejemplo contrario. Porque siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de todos sus atributos y de todas sus prerrogativas reales que él tenía, y se hizo como uno de nosotros, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Cristo bajó al mundo, nació en un pesebre rodeado de ovejas. Cuando Cristo vino al mundo, tuvo solamente a un padre carpintero y a una madre humilde, hija de un sacerdote. Cuando Cristo vino al mundo, se rodeó de 12 hombres incultos, iletrados, analfabetos, pescadores. Cuando Cristo vino al mundo, murió entre 2 ladrones crucificados como un vulgar criminal, cuando Él era el creador del mundo y del universo. Y Él baja a este mundo precisamente para destruir la sabiduría, la ideología, la filosofía satánica, el engaño de los seres humanos de creer que somos dioses y transmitirnos lo contrario, que lo que Dios busca en los seres humanos no es el orgullo ni la soberbia, sino la humildad y el quebrantamiento. El reconocimiento que no somos dioses, que fuimos creados a su imagen y semejanza, y entender que en el camino de Cristo se encuentra el camino de la felicidad. Él no vino a ser servido, vino a servirnos. Le vino a lavar los pies a los discípulos, vino a platicar con un hombre como Nicodemo, a platicar con una mujer inmoral y degradada como la mujer samaritana. Él vino a tratar de enseñarnos en qué consiste verdaderamente la grandeza de un verdadero líder y de un hombre de Dios. Nadie más es digno ni capaz de gobernar este mundo, y Apocalipsis 5 nos introduce a Jesucristo como el único ser del universo, el único que existe con el derecho de juzgar y gobernar nuestro planeta. Ahora, vayamos antes de dar inicio en Apocalipsis 5 al libro de Daniel. En el Antiguo Testamento y en el capítulo 9 de Daniel tenemos, después la vamos a desarrollar con más minuciosidad y más detalles, la profecía que se conoce en el lenguaje escatológico, profético, como las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel. Esta profecía, que se conoce, repito, en el lenguaje profético como las 70 semanas de Daniel, también se conoce como la semana 70ª de Daniel. En esta profecía, un ángel se le aparece a Daniel cuando él se encontraba, ya tendría como 85 años de edad, ya estaba a punto de caducar Daniel, y en esta época él estaba estudiando el libro de Jeremías, las profecías del profeta Jeremías, que fue antes que él, y ahí descubrió en Jeremías que Dios había profetizado a través de este profeta que después de 70 años
de cautividad de los judíos en poder de los babilonios, Dios los libertaría. Entonces, escudriñando Daniel las profecías del libro de Jeremías, él descubrió claramente que ya estaban a punto de acabarse las 70 semanas de Israel. Entonces, él cayó de rodillas desde el capítulo 9 de Daniel 9 y 10, y comenzó a buscar a Dios en oración. Ayunó durante 3 semanas. Y durante ese lapso en el que Daniel se entregó a buscar a Dios y poder encontrar la respuesta de Dios, Dios nos revela que hubo una grande pelea espiritual en el espacio invisible que nosotros no podemos ver, donde ángeles de Satanás y los ángeles de Dios comenzaron a pelearse entre ellos para evitar que el mensaje que venía de Dios y que vamos a leer y que le iba a revelar a Daniel el futuro del pueblo judío y de la ciudad de Jerusalén, en ese momento Satanás se opuso para que Daniel recibiera este mensaje directamente de Dios. Entonces, en primer lugar aprendemos que cuando un cristiano inmediatamente cae de rodillas, la oración es entrar en combate. La oración es, en el momento que comienzas a orar, comienzas a entrar en guerra espiritual. Porque la oración es el medio más poderoso de poder bloquear los cielos, de detener los cielos o de abrir los cielos a tu favor y para recibir la ayuda de los ángeles y la bendición y la gracia de Dios. Entonces Daniel, después de todo este tiempo, un ángel se le aparece y en el versículo 24 le revela la orden que viene de Dios. Y dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. En primer lugar, los judíos tenían semanas de 7 días, pero también tenían semanas de meses y también tenían semanas de años. Ahora vamos a comprobar que estas semanas a las cuales se refiere en el hebreo la palabra Shabua, que se tradujo semanas, significa 7 o 7. Entonces, dice 70 7 están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Estas semanas, que son semanas de años, las encontramos en Génesis 29, 27, en Éxodo 23, del 10 al 12, en Levítico 25, versículo 8. Los puedes consultar en tu casa. Ahí vamos a ver cómo la Biblia habla de semanas de años. ¿Qué le está diciendo Dios a Daniel? Que desde el año 605 antes de Cristo le daba Dios a Israel y a la ciudad de Jerusalén 490 años. Y durante esos 490 años, así como se cumplieron los 400 de esclavitud en Egipto, así como se cumplieron los 70 años exactamente y profética y cronológicamente de los judíos bajo el imperio babilónico, así ahora le quedaba a Israel hacia el futuro solamente 490 años. Estos 490 años iban, dice aquí el versículo 24, a terminar la prevaricación. Número 1. 2. Poner fin al pecado. 3. Expiar la iniquidad. 4. Traer la justicia perdurable. 5. Sellar la visión y la profecía. Y 6. Ungir al santo de los santos. Ninguna de estas 6 cosas se ha cumplido en el pueblo de Israel. Vemos nosotros que Cristo terminó la prevaricación, le puso fin al pecado, expió la iniquidad y la iglesia fue la que se apropió de los beneficios de la muerte y resurrección de Jesucristo, y desde esa vez Dios le dijo a los judíos: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, tu casa quedará desierta. Mateo capítulo 23, y Dios se vuelve a los gentiles, aun cuando la Biblia enseña que no ha terminado con los judíos. Esto es muy importante para que todos los estudiantes que son novicios en profecía puedan entender los mensajes del Apocalipsis. Entonces, Dios, cuando venga, Romanos 11, 25 y 26, vemos que Israel se convertirá a Dios.
Zacarías 12, Zacarías 14, Dios derramará cuando Él venga espíritu de gracia sobre la nación de Israel. Apocalipsis 1, los que le traspasaron harán lamentación por Cristo cuando vean a Jesucristo. Entonces, hasta que Cristo venga, se van a cumplir esta profecía de 490 años, donde la prevaricación terminará, el pecado terminará, se expiará la iniquidad de Israel, traerá la justicia perdurable, cosa que no se ha cumplido, sellará la profecía y la visión, cosa que no se ha cumplido porque todavía hay visiones y profecías, y la desde que nosotros analizamos esta profecía, vemos que de estos 490 años ya se cumplieron 483. Desde que nació la idea de reconstruir y levantar Jerusalén, que fue en febrero del año 404 antes de Cristo, Nehemías capítulo 2, hasta que Cristo entró en Jerusalén, cronológica y exactamente y de una forma sobrenatural, desde ese tiempo en que se reconstruyó Jerusalén o se iniciaron las reconstrucciones de las murallas, hasta que Cristo entró al templo montado en un bollino en el Domingo de Ramos, hay exacta y cronológicamente 483 años. Lo vamos a ver más adelante con mucha exactitud. Tal vez vamos a poner aquí hasta filminas para que lo puedan apreciar. Ahora, de esos 483 años que ya se cumplieron, ¿cuántos faltan? Muy bien, ¿qué le pasó a esos 7 años? Bueno, cuando los judíos rechazaron a Cristo, el calendario de Dios se detuvo con el trato de Israel. Ahí se acabó los 483 años y se inició lo que se llama actualmente el período de la iglesia, que ha durado aproximadamente 2000 años. Pero como Dios dice que no ha acabado con Israel, Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11, entonces estos 7 años que faltan es lo que se conoce en Apocalipsis del 6 al 19 como la semana 70 de Daniel. Se conoce como la tribulación, la gran tribulación y la ira de Dios. Son 7 años de sufrimientos terribles y horribles contra la nación de Israel, donde el anticristo los va a perseguir, donde habrá muertos, donde habrá mártires, donde habrá perturbaciones cósmicas, donde el mar se vendrá contra las ciudades, donde Dios tratará con los gentiles para, al terminar los 7 años, Apocalipsis 19, Cristo vendrá en un caballo, seguido de sus santos ángeles, a establecer en este reino, en esta tierra, su reino milenial de justicia y de paz perdurable. Entonces, cuando nosotros entramos a Apocalipsis, estamos entrando a estudiar la última semana, por eso se llama la semana 70 de Daniel, porque es la última semana que falta de la profecía de Daniel 9, 24 y 25, o más bien del 24 al 27. ¿Me van siguiendo? Bueno, ahora, estos eventos, pues, de la semana 70, son paralelos a los eventos que vamos a comenzar a estudiar desde esta noche en el capítulo 5 de Apocalipsis. Y estos eventos están asociados con un libro. Todos estos eventos proféticos terribles están asociados con un libro que Juan vio en la mano del Padre. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Aquí esta palabra en el griego es biblión. De ahí viene la palabra Biblia, que significa libro de libros. Vi en la mano derecha el que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Miren, esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Se los voy a explicar de una forma breve y rápida. Antiguamente, los libros no eran como los libros
que actualmente se publican, como el que tienes en tu Biblia y los que tenemos en las bibliotecas. Antiguamente los libros se hacían de bejucos, principalmente de Egipto, del río Nilo, que se llamaban pergaminos. Entonces se enrollaban de esta manera y se ponía un sello cuando un rey, por ejemplo, quería mandar un documento oficial, le ponían aquí para que no se abriera así un sello de cera y el rey le ponía su anillo sellando el sello, implicando que el que lo recibía estaba seguro y garantizado que ese sello que traía venía de la casa real. Entonces, antiguamente todos estaban así y nadie podía abrir un pergamino o algo que se encontrara si no iba dirigido exactamente a él. Ahora, lo que Juan vio en el Apocalipsis fue exactamente un pergamino, biblión, con 7 sellos. 1, 2, acuérdense, regularmente se ponía nada más 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 sellos. Esto fue lo que Juan vio, 7 sellos. Muchos, desgraciadamente, cuando han estudiado las profecías, han creído que los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas son totalmente diferentes y entonces han tratado de una forma violenta y con forma agresiva hermenéuticamente a la Biblia, han tratado de poner los 7 años, y ponen los primeros sellos van a ser los primeros 3 años y medio. Después van a ser las trompetas de la tribulación para acá y al final las copas. ¿Por qué han tratado de acomodar así todo dentro de la semana 70 para que les pueda checar su interpretación, que lo vamos a ver la próxima clase? Por esta razón hay 3 escuelas de interpretación proféticamente. Una se llama amilenismo o amilianismo. La palabra A significa sin, milenio significa 1000. Esto significa que hay personas que no creen en un milenio, por eso se llaman amilianistas. Muchos cristianos dicen que no va a haber milenio, que ya estamos en el milenio, que Satanás ya está atado, etcétera, etcétera. Eso es una escuela. En segundo lugar hay los premilenistas. Yo en este caso, ¿verdad? Soy premilenista, es la interpretación que más peso tiene, que creemos que pre significa antes, milenio, 1000 años. Que antes del milenio, Cristo viene, los 7 años de tribulación, y después vienen los 7 años de milenio. Se llama premilenistas. Y están también los posmilenistas en tercer lugar. Eso lo voy a explicar la próxima clase con mucho detalle. Pos significa después, o sea, que hasta después del milenio va a venir Cristo y va a establecer su reino. Y que el milenio ya comenzó desde Cristo hasta su segunda venida sin estos 7 años de tribulación. Por eso hay 3 escuelas: amilenistas, premilianistas y posmilianistas. También se conocen como pretribulacionistas, tribulacionistas y post-tribulacionistas. Todas estas palabras son nuevas para todos ustedes cuando escuchan también la televisión. Dice, suena como nombre de medicina, pero todo este lenguaje, si solamente lo mencionamos sin explicarlo, pues van a quedarse ahí bailando, ¿verdad?, en la cuerda sin entender, y tenemos que explicar los términos teológicos para poder comprender la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, estos 7 sellos que estamos viendo significan lo siguiente: no es hasta que se quitan los 7 sellos que se abre el libro. Y dentro del libro están las trompetas y las copas. Entonces, los 21 juicios, 7 juicios de sellos, 7 juicios de trompetas y 7 juicios de copas, forman todo lo que se conoce como el contenido del libro. Cuando que lleguemos al capítulo 6 y veamos que se quita el primer sello, dice la Biblia que un ser viviente le habla a Juan y le dice, después de que se quitó el primer sello, acuérdense que estaba el libro escrito por afuera y por dentro. Entonces se quita el primer sello y Juan ve un caballo blanco. Se quita el segundo sello, caballo negro de la guerra. Tercer sello, caballo amarillo de la peste y de las hambres. Cuarto sello, capítulo rojo, que es el caballo de la muerte y del infierno que les seguía. El quinto sello, los mártires. Y en el sexto sello, vemos nosotros que comienza a abrir el libro, porque en el sexto sello comienza la ira de Dios. Y el sexto sello está ubicado casi al final de la tribulación,
porque cuando se abre el séptimo sello y ya se abre el libro, los 7 trompetas están incluidas en el séptimo sello. Las 7 trompetas están incluidas en el séptimo sello y las 7 copas están incluidas en la séptima trompeta. ¿No se han hecho bolas todavía? ¿No se han empachado? Bueno, yo voy a seguir, a lo mejor el año que entra lo entiendes, cuando vuelva a subir el cassette otra vez. Veamos pues entonces el significado de este libro, antes de que podamos analizar los eventos que van a tener lugar durante estos 7 años que se conocen como la semana 70 de Daniel y lo que ocurrirá antes de que el libro sea abierto, que son los 7 sellos. Repito, no es hasta que se abre el quinto sello que ya se abre totalmente el libro, dentro del cual están las trompetas y las copas. Entonces, cuando nosotros estudiamos los 7 años de la tribulación, otro error en que se ha caído es decirle o llamarle a los 7 años la tribulación. Y se ha enseñado también, eso lo aprendí yo también, durante muchos años lo creí, hasta que estudié más profundamente, me enseñaron que antes de los 7 años, Cristo venía. Que el rapto estaba antes de los 7 años. De ahí se conoce la palabra como pretribulacionista. Y que entonces, ya que la iglesia se va, comenzaba la tribulación. Pero la Biblia no enseña ni existe ningún solo versículo que nos diga que nos vamos antes de la tribulación. La Biblia enseña en Romanos 5, en 1 Tesalonicenses y en 2 Tesalonicenses que Dios nos librará de la ira de Dios. Nunca dice de la tribulación ni de la gran tribulación. Y ahí está el error. Creer que los 7 años son la tribulación, cuando no es así. Con cuidado. La Biblia llama que las 7 años que vamos a estudiar, que están desde el capítulo 5 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, la semana 70 de Daniel, estos 7 años se dividen en 3. En tribulación. Cristo le llamó en Mateo 24 principio de dolores. Después viene la gran tribulación que se nos da exactamente cuando comienza. A los 3 años y medio, cuando el anticristo viola el templo, y Jesús dice en Mateo 24, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, huyan y sálganse de Judea, huyan a los montes. Ahí se inicia la gran tribulación. Esta gran tribulación, ¿cuánto tiempo dura? No, nadie sabe. Porque Cristo dijo en Mateo 24 que sería acortada. La tribulación no va a ser acortada. La gran tribulación es la que va a ser acortada, o sea, la persecución del anticristo. Y después de la gran tribulación se inicia lo que se llama el día de Jehová o la ira de Dios contra el mundo. Y ahí nosotros no vamos a estar. Porque Dios no nos ha puesto para la ira. Entonces, cuando decimos que los 7 años son llamados la tribulación, no estamos usando un lenguaje correcto teológica ni proféticamente. Porque la Biblia habla claramente de la tribulación como el principio de los dolores, la megatilipsis en el griego, la gran tribulación, y otra cosa es la ira de Dios, que comienza entre el 6º y el 7º sello, y donde están contenidas las 7 trompetas en el 7º sello. Bueno, vamos pues a ver que Juan, cuando se acerca a este libro, en Apocalipsis 5, ve todos los sellos al mismo tiempo por causa de que estaban afuera los sellos y tenían que romperse antes, repito, de que fuera abierto el libro. Muchos teólogos han creído equivocadamente, como ya lo dijimos, que los 7 sellos están asociados con el libro, o sea que al romperse el primer sello, el libro será abierto. Y que al romperse el segundo sello, el libro volverá a ser abierto. Pero la realidad es que los 7 sellos son las condiciones que deben cumplirse antes de que sea abierto el libro. ¿Capisce?
Es tan difícil enseñar profecía. Pero le pido a Dios que me dé sabiduría para que puedan entender. Ahora, vemos nosotros pues por qué esto es tan significativo. Porque cuando nos damos cuenta que al abrirse el séptimo sello o al romperse el séptimo sello, que es cuando, repito, se abre el total del libro, la ira de Dios comienza. ¿Cuándo comienza la ira? Entre el sexto y el séptimo sello. Y vamos a ver, cuando se abre el sexto sello, hay un paréntesis que es el capítulo 7 de Apocalipsis, donde aparecen ángeles sellando a 144,000 judíos. Para que cuando venga la ira de Dios y la gran tribulación, estos 144,000 judíos no sean afectados por lo que viene sobre el mundo, para que los juicios no los alcancen y sean guardados. El capítulo 14 de Apocalipsis nos explica que estos 144,000 judíos son las primicias de la salvación de Israel. Dios, antes de salvar a toda la nación de Israel, va a salvar a 144,000, 12,000 de cada tribu son judíos literal, étnicamente, para que veamos que son las primicias de Israel. Por eso no podemos decir que es la iglesia y que somos de la tribu de Leví, que somos de la tribu, son 144,000 judíos. Y solo Dios sabe a qué tribu pertenecen actualmente los judíos, porque ahorita ningún judío sabe a qué tribu pertenece, porque perdieron su identidad desde la cautividad babilónica hace más de 2,600 años. Entonces, antes del séptimo sello, en el capítulo 7, vemos a los judíos sellados, pero también vemos que de repente una multitud que no se puede contar, cuando dice Juan, no se puede contar, está hablando que son más de 500 millones de almas. ¿Por qué? Porque en el capítulo 9 menciona a 200 millones. Entonces, si hay una cifra que son 200 millones en el capítulo 7, en el capítulo 9, y en el capítulo 7 no se pueden contar, son más de 500 millones. Tal vez pasarían 1,000 millones de almas de toda tribu, de toda nación, que de repente son vistas en el cielo, y dice el apóstol Juan, ¿de dónde salieron estos? Y se acerca un anciano y le dice, estos salieron de la gran tribulación. No dice que murieron como mártires, dice que cuando la tribulación estaba, salieron de la tribulación. Ahora, si nosotros nos vamos antes de los 7 años, ¿cómo es posible que millones de personas a la mitad de la tribulación se encuentren en el cielo, liberados de la gran tribulación? No cabe duda que en el capítulo 7 de Apocalipsis encontramos lo que se conoce como el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Y todo esto lo vamos a ver con tanta claridad y vamos a entender por qué habíamos caído en tantos errores, por qué hay tantas escuelas de interpretación y qué maravilloso es. El otro día hablaba con una persona y me decía, Armando, bueno, llego a la Biblia y yo realmente me hago bolas, por eso no me meto a la profecía, porque premilenistas, amilenistas, postmilenistas, bla, 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 bla. Y ¿sabes qué? Mira, yo estoy hecho un camote completamente. Y le dije, mira, lo maravilloso de la Biblia es que, por ejemplo, en el libro del Corán no vas a encontrar, que es un libro sagrado, ningún libro o comentario del Corán que diga, pues, este punto de vista o aquel punto de vista, porque no hay nada de profecía en el Corán. Si tomas el Tripitaka de Buda, si tomas los libros de Confucio, cualquier libro sagrado que tú encuentres, jamás encontrarás de ningún libro más que la Biblia, en el cual se hayan escrito millones de volúmenes alrededor de este libro, con diferentes enfoques, de diferentes personas, de diferentes cristianos, mostrándonos la profundidad que puede existir en simples 66 libros. ¿Y por qué Dios ha permitido todas estas cosas y por qué hay tantas escuelas de interpretación, etcétera, etcétera? Porque la Biblia nos dice, amados santos de Dios, que Dios es un Dios que se esconde. Y cuando Dios se esconde, no es para que no lo podamos encontrar. Cuando Dios se esconde, es precisamente para que signifique lo contrario, para que nosotros paguemos el precio de encontrarlo. Muchas veces creemos, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Y parece en nuestra vida que Dios está escondido. Señor, estando en el hospital, me pasó esto, que no estás conmigo. Es cuando más cerca está de nosotros. Una vez una señora me dijo en un hospital, cuando la fuimos a visitar, Armando, yo creo que Dios, te lo digo sinceramente, me ha abandonado. Le dije, ¿por qué me hizo eso usted, doña Chole?
Y me dice, porque mira, me siento que me ha pasado todo, mi hija se fue, mi esposo se fue, estoy con una enfermedad gravísima y yo creo que ya Dios no me ama. Y yo le contesté, doña Chole, cuando Cristo moría en la cruz y estaba hecho pedazos en la cruz, ¿usted cree que el Padre ya no estaba con él? Claro que sí. ¿Y por qué gritó entonces Cristo, Padre, Padre, por qué me has abandonado? Porque en la humanidad de Jesucristo llevó el pecado de nosotros y el Padre es santo y no tiene que ver nada con el pecado y dejó al Hijo morir solo en la cruz. Le dije, si usted cree que el Padre abandonó a Cristo porque ya no lo amaba, se equivoca. Lo abandonó por causa del pecado. Cuando nosotros estamos enfermos o en dificultades es cuando Dios más nos ama. Pero nosotros, en nuestra aflicción, como el pueblo judío en Egipto, llegó Moisés, Dios se apareció y nos va a salvar. Y dice la Biblia, el pueblo de Israel estaba tan dolido y tan lastimado que nosotros tenemos que entender eso. Dios es el Dios que escribió la Biblia y sabe una cosa, las cosas baratas y las cosas superficiales no se encuentran se encuentran en cualquier lado. Pero las cosas que tienen precio se encuentran profundamente, como el oro y las piedras preciosas. Jamás encontrarás un rubí en el suelo, ni el petróleo en el suelo, ni el oro en el suelo. Lo barato y lo superficial lo encuentras en todos lados, pero lo que vale la pena y lo que es verdaderamente caro, lo tienes que buscar. Y Dios dice, búscame. Dios nos invita en la Biblia a que lo busquemos, a que pasemos horas con Él, a que pasemos tiempo en oración, a que paguemos el precio de memorizar su Biblia, de pensar en su Biblia, para que Él vea que mientras más nos acercamos, y más nos acercamos, y más nos acercamos, más luz, más luz, más luz tenemos. Pero cuando Dios ve que ya no encuentro, y ya 3, 4 días sin tener contacto con la Biblia, y quiero entender las cosas profundas de Dios, es imposible, porque no quieres pagar el precio de buscar a Dios. Muy bien, ¿por qué es tan significativo? Porque al romperse el 7º sello, se inicia la ira de Dios. Ahora bien, este libro pues, que tenemos en el capítulo 5, en el versículo 1, inicia la ira de Dios contra las naciones, y esta es la razón por la cual, cuando el ángel, dice en el versículo 2, un ángel fuerte pregonó a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Nos damos cuenta que cuando Dios va a juzgar al mundo, el juicio del mundo se encuentra en un libro. Ahí están escritos todos los juicios de Dios, los sellos, las trompetas y las copas. Ahora este juicio tenía que llevarlo a cabo solamente un ser en el universo. Una sola persona en el universo podía abrir este libro y juzgar al mundo. Cuando la Biblia dice que no se halló a nadie, ahí encontramos Abraham, no es digno; Isaac, no es digno; Jacob, no es digno; San Cirindano, tampoco es digno; Martín de Porres, tampoco; los papas, Inocencio III, Juan IV, Juan Pablo, ninguno de los papas es digno; y los ángeles, ninguno es digno; Miguel el arcángel no es digno; Gabriel no es digno; nadie en el universo es digno. Absolutamente nadie es digno. ¿Por qué? Lo dice el versículo 5. Ha vencido para abrir el libro. La única persona digna para poder juzgar tenía antes que vencer 3 cosas. Tenía que vencer a Satanás, tenía que vencer al mundo, el sistema de Satanás, y tenía que vencerse a sí mismo, a la carne.
Y cuando nosotros vemos la obra de Cristo, su vida piadosa, su justicia, su sacrificio en la cruz, nos habla que eran las condiciones que el Hijo de Dios tenía que cumplir, como él le dijo a Juan el Bautista, cuando el Bautista le dijo a Jesús, por favor, yo soy el que tengo que ser bautizado por ti. Y Cristo le dijo, Juan, deja ahora, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Él venía a cumplir toda justicia, toda la ley del Antiguo Testamento en tu lugar y en mi lugar. Para que cuando Él llegara a la cruz del Calvario, el Padre, no solamente por su chula cara, mi hijo ya va a morir por ustedes, etcétera, etcétera, sino para que cuando el Hijo lo crucificaran, el sacrificio del Hijo fuera acepto a Dios. Pero en el Antiguo Testamento, cuando vimos el libro de Levítico y estudiamos las ofrendas, recordamos que las ofrendas, antes de pasar a ser aceptadas por Dios, tenían que ser examinadas por el sumo sacerdote. Que no tuviera defecto, que el chivo fuera lo que Dios pedía, que el corderito fuera así, etcétera, etcétera. Y cuando la ofrenda llenaba los requisitos de Dios, Dios aceptaba ese sacrificio y entonces se convertía ese sacrificio en expiación o en lavamiento o en el sacrificio por los pecados del pueblo de Israel. Entonces, cuando Cristo llega a la cruz del Calvario, en primer lugar, tenía que ser examinado por su Padre. Y su Padre no es prepotente, ni arbitrario, ni hay compadrazgo, ni nepotismo en el cielo. Mi compadre, nada. El Hijo tenía que haber cumplido las condiciones que el Padre estableció. Y era que durante toda su vida fuera impecable, sin mancha y santo. Lo que nos habla que Cristo tenía el potencial de caer en las tentaciones. Si Cristo no hubiera tenido dentro de su vida el potencial de caer en las tentaciones, la tentación del diablo en el desierto fue una farsa. Pero cuando el diablo atacó a Cristo, Cristo tenía que demostrar con su vida, con su sumisión al Padre, ahí fue su secreto, su perfecta sumisión al Padre, tenía que demostrar que Él estaba verdaderamente siempre en la tentación, siempre con la tentación y venciendo la tentación, y aunque se hizo pecado, hizo pecado en nuestro lugar, pero Él fue sin pecado porque jamás se halló pecado ni maldición en su boca. Entonces cuando Cristo está en la cruz, dice la Biblia que lo examinó Pilato, lo examinó el sacerdote y todos dijeron, no hallo mancha, este hombre es inocente. Los mismos hombres no tenían los jueces nada con que acusarlo, lo acusaron y lo colgaron por calumnias y porque le inventaron mentiras. Pero los mismos que lo examinaron, el centurión mismo, antes de morir Cristo, levantó sus ojos y dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pasó por el juicio del mundo, pasó por el juicio de su Padre y fue hallado acepto. Una vez que el Padre acepta al Hijo, el Hijo se ofrece en sacrificio por nuestros pecados. Hace algún tiempo les explicaba que cuando alguien te pregunte, ¿por quién murió Cristo? ¿O qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? Si tú eres un estudiante de teología profundo, vas a contestar, o superficial vas a contestar, murió por nuestros pecados y te pongo 5 de calificación. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Número 1, para satisfacer la justicia de su Padre. Una vez que el sacrificio de Cristo satisfizo la justicia de su Padre, Él estuvo en posición de ser la ofrenda por nuestros pecados. Entonces, el sacrificio de Cristo tiene un doble aspecto. Primero muere para satisfacer la justicia divina y en segundo lugar muere en expiación por tus pecados y por mis pecados. Pero la principal razón no fue morir por nuestros pecados, la principal razón fue satisfacer la justicia divina del Padre. Porque primero el Padre tenía que estar satisfecho con la vida de su Hijo para aceptar a su Hijo que Él fuera la ofrenda perfecta en nuestro lugar. ¿Cuántos creían que el cristianismo era solamente, no, pues Jesús nació en Belén, su mamá fue la Virgen María, Jesús no me zapa, amén. El cristianismo, damas y caballeros, amados santos de Dios, nos ofrece la profundidad filosófica del pensamiento, no solamente humano, porque es el pensamiento divino, que pueda el ser humano tener para poder expander su manera de pensar, su manera de reflexionar, su manera de percibir el mundo y su manera de penetrar en el mundo espiritual
ilimitada e inimaginable. Así que si alguno cree que sabe algo, uno lo sabe como lo debe saber. Y esta es la maravilla de la Biblia, que Dios nos las deja para que aprendamos y descubramos que nuestra mente es ilimitada. Y tenemos un disco duro aquí de millones de megahertz. Le pones lo que tú quieras ponerle. Puedes llegar a la estatura que tú quieras llegar. Puedes comprender lo que tú puedas comprender. Siempre la pregunta será, ¿pagarás el precio? Y el precio es el estudio, el precio es la reflexión, el precio es pagar el precio de vivir y tener tiempo para con Dios. En Hechos, capítulo 17, versículo 31, el apóstol Pablo ya estaba hablando y profetizando de lo que Cristo haría. Y dice Hechos 17, vamos a leer el versículo 31, por cuanto ha establecido un día, está hablando que Dios ha establecido este día, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Escuchen, cuando Cristo muere en la cruz, si Él hubiera sido bajado de la cruz y lo hubieran enterrado y no hubiera resucitado, nosotros, de todas maneras, hubiéramos sido perdonados de nuestros pecados, porque lo que logró la expiación de mis pecados y de tus pecados fue el sacrificio y la sangre de Cristo en la cruz. Pero con el hecho de que Dios a los 3 días levanta a su Hijo de entre los muertos y lo resucita, en ese momento, esta acción, Dios nos demostraba que Cristo volvía a vivir, y si Él resucitaba, sería para que Él viniera y cumpliera las profecías de que vendría como el juez de toda la humanidad. Porque no nos puede juzgar a alguien que está muerto. Millones de personas van a visitar la tumba de Buda cada año, y la tumba de Mahoma, y la tumba de el Maharaji, y la tumba de tu padrino el gurú, y de los lamas de la India, y de Mahatma Gandhi, y están ahí las tumbas, pero la tumba de Jesús en Jerusalén está vacía. Y este hecho, la resurrección de Cristo, es la base y el fundamento más importante del cristianismo. Porque el cristianismo permanece de pie o se derrumba con la resurrección de Jesucristo. El cristianismo es el único sistema que ofrece al pensamiento del ser humano, donde el fundador del cristianismo vive y resucitó entre los muertos. Ni Mahoma se dice que resucitó, ni Buda, ni Abraham, ni ningún otro ser, ningún líder religioso se menciona que ha resucitado. Y es tan evidencial y tan veraz la resurrección de Cristo, que desde que Cristo resucitó, la historia del hombre se dividió. El otro día, cuando estaba en la televisión con una persona, me decía, no, es más, yo creo que ni Cristo existió ni vivió. Dije, cabeza de albóndiga. ¿Qué fecha estamos ahora? 23 de marzo de 1997. ¿Y desde cuándo está usted contando 23 de marzo de 1997, cabeza de nopal? ¿Desde que Buda nació? ¿Desde que Mahoma nació? ¿Desde que Mahatma Gandhi nació? ¿Por qué el mundo entero tiene este calendario antes y después de Cristo? Porque la resurrección dividió la historia. Vemos pues en Juan 5 también que la Biblia nos enseña que Cristo anunció este juicio con el cual Él vendría al mundo. Juan 5, 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Este juicio no lo hizo en su primera venida. Este juicio lo hará en su segunda venida, en el libro del Apocalipsis. Ahora, antes de que caigan todos estos juicios sobre las naciones, los primeros 6 sellos, como dijimos, deben ser abiertos,
para cumplir las condiciones antes de que el séptimo sello sea abierto y el libro también pueda ser totalmente abierto, completamente. Las condiciones, pues, de los primeros 6 sellos ocurrirán después del pacto de Dios con Israel y después de que Israel rechace esto y acepte el pacto que el anticristo celebrará con los judíos por 7 años. Ahora es importante esto como penúltimo pensamiento. Antes de que entremos a los juicios de Dios, hemos visto el capítulo 3 y 4 de Apocalipsis, ¿verdad? Y antes de que todo esto suceda, la semana 70, Dios le manda un mensaje a la iglesia, capítulo 3 y 4 de Apocalipsis, que se conoce como el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Vimos una cosa asombrosa, conmovedora, y que nos sacude las fibras más íntimas de nuestra alma. En los 2 capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, Cristo le llama a 5 iglesias a arrepentirse. Dice primera de Pedro 4, 17 al 18, que antes de que Dios juzgue al mundo, juzgará a la iglesia. Quiero decirles algo, santos de Dios. Mi esposa y yo lo hemos venido percibiendo últimamente. Nunca, como en esta época, llegan a nuestros oídos, Armando, ¿te acuerdas de ese hombre que dejó a su esposa y a sus hijos? ¿Te acuerdas de ese pastor? Se fue con la del coro. ¿Te acuerdas de esa mujer usada por Dios? Cayó en pecado. ¿Te acuerdas? Etcétera, etcétera. Y estamos oyendo de una forma increíble y lastimera y patética cómo Dios, ¿te acuerdas de ese ministerio? Pues salió que esto. ¿Te acuerdas de esto? Salió que esto. ¿Y te acuerdas de esa persona? O sea, en esta época en la que estamos viviendo actualmente, muchos de ustedes no se dan cuenta tal vez porque no se encuentran en el liderazgo espiritual. Nosotros conocemos más ovejas de otras iglesias, pastores, tenemos contacto con misioneros en el mundo, etcétera, etcétera, y nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo de la cristiandad. Y nunca, como en esta época, Dios está manifestando los corazones de los hombres. Yo quiero decirles a todos mis hermanos pastores que nos ven por la televisión y líderes espirituales, que en esta época Dios va a manifestar los corazones de la gente que te sigue. De las personas que tienes cerca de ti, de los Judas que se acercan a la iglesia, de las personas, de las mujeres que entran a las iglesias a seducir a los hombres nada más, de hombres que entran a las iglesias nada más a seducir a las jovencitas, de lesbianas que entran a contagiar a chamaquitas, de homosexuales que entran a llevarse a jovencitos. Esta es la época en la que Dios va a decirnos, mira, este es este, este es este, este es este, pero para que podamos tener ese discernimiento necesitamos cumplir solamente un requisito, caminar en santidad. Si nosotros caminamos cerca de Dios en estos tiempos tan peligrosos que vivimos, Dios nos va a proteger. Y nos va a decir, cuídate, yo no necesito tener una Gestapo ni tener espías de que vayan a espiar a esa casa que están diciendo de mí. Dios va a sacar a la luz absolutamente todo lo que hay escondido. Va a abrir coladeras y vamos a ver cómo se comienza a manifestar. Oye, pero si fulanita yo creí que estaba tan bien, pues ya ves, era una cascabel escondida con un traje de princesa Barbie. Y ese hombre que era mi mejor cuate, que no sé qué tantas cosas, que por aquí por allá, ya ves, en cuanto no se le dio la oportunidad, en cuanto se le mandó a la banca, sacó verdaderamente lo que había en su corazón. ¿Por qué? Porque el juicio va a comenzar con nosotros. Y Dios no va a soportar ni va a tolerar en los tiempos que vivimos, donde Él está reuniendo a su ejército, a su último ejército para combatir la última batalla, que los generales y los coroneles y los capitanes y los soldados que Él mande a la batalla sean inexpertos y novicios en la palabra de Dios. Él va a levantar un mundo de guerreros y de profetas y de apóstoles y de hombres de Dios y de mujeres de Dios, más mujeres porque está trabajando Dios tremendamente con las mujeres, porque este es el tiempo de la última batalla.
donde las fuerzas del maligno lo sentiremos, lo puedes darte cuenta que el más grande ahorita, hay dos armas de Satanás. Una es el temor y la otra es la inmoralidad. La inmoralidad. Si tú no te cuidas contra la inmoralidad y no cuidas tu corazón y tus pensamientos y tu mente y le eres fiel a tu esposa y a tu esposo mental y de tu corazón, cuídate porque Dios te está viendo. Y esa debilidad en tu vida va a crecer y va a ser la razón y la causa de tu caída tarde o temprano. O tratamos con el pecado con toda la seriedad que Dios nos manda, o el pecado se convierte en un monstruo que nos va a acabar devorando tarde o temprano. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y por mostrarnos todo el mecanismo teológico, las razones que tú tienes detrás de cada acción en el universo y que todo el universo gira alrededor de una cruz. Porque en esa cruz se manifestó toda la sabiduría de Dios. En esa cruz se manifestó toda la santidad de Dios. En esa cruz se manifestó toda la pecaminosidad humana. Y en esa cruz se manifestó el único camino a la salvación. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dice Hechos 4:12, en que podamos ser salvos. No hay. No hay nadie digno en quien podamos confiar nuestra vida. Y esa persona, que es la única digna de juzgar al mundo, antes tuvo que morir por el mundo. Y por eso Jesús es digno, porque pagó con su vida y murió por el mundo antes de juzgar al mundo. Por lo tanto, cuando el juicio caiga sobre el mundo, nadie podrá negar que antes de que Dios envíe al infierno a millones de personas, les grite desde el cielo y les diga: antes de que te vayas al infierno, recuerda que te amé. Te amé. Te amé desde la cruz. Y tú no aceptaste mi amor ni mi sacrificio. Ahora mi justicia tiene que ser cumplida y tendrás que pagar por toda la eternidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes en este momento que nos esté escuchando no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si alguna persona en esta noche quiere por primera vez aceptar este amor de Dios en la cruz, si tú en esta noche crees que Él murió en tu lugar en la cruz y que dio su sangre por tus pecados, no lo pospongas más. No sea que esta misma noche Dios te llame a través de la muerte a enfrentarte con su juicio eterno y tú mueras en tus pecados. La Biblia dice que no tienes por qué morir en tus pecados porque Cristo pagó ya por esos pecados. Y tú solamente tienes que creer en esto y recibirle en tu corazón y permitirle que te perdone y que te conceda en esta noche el don del arrepentimiento. Las personas que en esta noche quieran por primera vez aceptar a Cristo, ahí desde tu lugar dile estas palabras en silencio. Señor mío y Dios mío, reconozco que he vivido equivocadamente, que mi vida te ha ofendido gravemente y que no tengo yo el poder de cambiar. Creo que tu Hijo Jesucristo pagó en una cruz y derramó su sangre preciosa para pagar mis pecados, y que Él entrando a mi vida y yo rindiéndosela, podremos los dos, Él en mí y yo en Él, vivir para ti.
Te pido, Jesús, en este instante que entres a mi corazón como mi Dios y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados, que me laves con tu sangre y que yo pueda vivir de hoy en adelante para conocerte, servirte y adorarte con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Bendito Jesús. Amén.